Bueno, hoy vamos a hacer el tutorial de esta zapatilla de deporte para bebé. La talla es de 3 a 6 meses. Entonces, se teje toda entera con la aguja de 1,5 milímetros. Pero si la queréis tejer con 2 milímetros, también queda igual. Yo las he tejido con las dos agujas y no noto la diferencia. Entonces podéis usar, si tenéis la del 2, también la podéis usar. Entonces, antes de empezar, os quería comentar que esta zapatilla va a juego con este chalequito, que también es de la talla 3 a 6 meses y que si queréis lo podéis buscar en el canal. Y para regalo la verdad es que está funcionando muy bien porque queda muy bonito. Además da igual para niño que para niña, ya que es un color bastante neutral. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar haciendo un nudo corredizo y haremos una tira de 21 cadenas. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 21. Cuando tengamos las 21 cadenas vamos a contar 4, 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer 2 puntos altos ahí juntos. Hacemos 1 y 2. Ahora vamos a continuar haciendo 16 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3 y así hasta 16. Bueno, ya hemos hecho los puntos altos, entonces ahora en el último punto que nos queda hacemos 5 puntos altos juntos en el mismo punto. 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar por el otro lado con 16 puntos altos, intentando esconder esta hebra de aquí. Entonces hacemos 1, 2, 3 y así hasta 16. Ya hemos hecho los puntos y entonces ahora en el último que nos queda, que es este de aquí, vamos a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Entonces ahora, de las 3 primeras cadenas que hicimos, contamos 1, 2, 3 y en la tercera cerramos con un punto deslizado. Y con esto ya tendríamos toda la fila 1. Bueno, ahora para empezar la fila 2 vamos a subir una cadena. Esta cadena ya nos va a contar como un punto, por lo tanto marcarla para que luego no se nos olvide ese punto. Entonces ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Hacemos 1 y en el mismo punto otro punto bajo. Y en el siguiente otro aumento de puntos bajos. Hacemos 1 y en el mismo y ya tenemos 2 aumentos de puntos bajos. Ahora continuamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Ahora haremos 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a continuar haciendo 5 aumentos de puntos altos. Hacemos el primero, un punto y 2 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya hemos hecho la esquina. Ahora continuamos con 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora 2 medios puntos altos. 1 y 2. 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues ahora en estos 2 siguientes hacemos un aumento de punto bajo y en el siguiente un aumento de punto bajo. Y ahora en este último que nos queda hacemos un punto bajo. Y ahora ya cerramos con punto raso en la cadena de inicio. Y con esto hemos acabado la vuelta 2. Bueno, vamos a empezar la fila 3 subiendo 3 cadenas, que será nuestro primer punto. Ahora haremos 4 aumentos de puntos altos. Entonces hacemos 1, 2, 3, vaya, se me suelta, y 4. Ahora vamos a continuar haciendo 16 puntos altos. 1,
2, 3 y así hasta 16. Ya hemos hecho los 16 puntos altos y ahora vamos a hacer 10 aumentos de puntos altos. Hacemos el primero y así hasta 10. Ya tenemos los 10 aumentos y ahora continuamos con 16 puntos altos. 1, 2 y así hasta 16. Ya tenemos los 16 y ahora hacemos 4 aumentos de puntos altos. Hacemos el primero y así hasta 4. Ya hemos hecho los 4 aumentos y ahora en este último punto hacemos un punto alto. Y entonces este punto deslizado de la otra vuelta ya no lo vamos a trabajar. Y cerramos en la 1, 2, en la tercera cadena con un punto deslizado. Bueno, en este momento tenéis que tener todo alrededor 70 puntos. Entonces ahora para hacer la fila 4 subimos una cadena que ya nos cuenta como punto y vamos a hacer 70 puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Así que nos vemos cuando hayamos dado toda la vuelta. Bueno, ahora para empezar la fila 5 vamos a hacer puntos bajos en relieve. Entonces vamos a subir una cadena, la marcamos para no perderla y entonces ahora entramos desde atrás, cogemos el punto, vamos al siguiente por la parte de adelante, sacamos hebra y punto bajo. Vamos a este de aquí, sacamos por detrás, vamos por delante al siguiente y punto bajo. Sacamos por detrás, vamos al siguiente por delante y punto bajo. Y esto es lo que tenemos que hacer todo alrededor hasta tener 70 puntos bajos en relieve. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta con los puntos bajos en relieve y ahora cerramos aquí en la primera cadena con el primer punto que hicimos. Entonces contar que tengáis 70 puntos, que no se haya despistado ninguno. Entonces ahora vamos a hacer 3 vueltas de puntos bajos normales. Entonces subimos una cadena, la marcamos para no perderlas y vamos a ir tejiendo puntos bajos normales cogiendo todo el punto. Entonces vamos a hacer esta fila y 2 más, o sea 3 filas de puntos bajos normales. Bueno, pues ya hemos terminado toda esa vuelta, entonces nos tiene que haber quedado algo así. Entonces, sobre todo, cercioraros de que tenéis los 70 puntos y ahora ya cortamos la hebra, la escondemos por la parte de dentro y ya empezaremos a hacer lo que es la puntera. Bueno, lo primero que vamos a hacer, porque ya sabéis las que tejéis hace tiempo, que el tejido tiene tendencia a virar un poco. Entonces, para buscar el centro real, vamos a partir así, justo por aquí, por el centro. Vamos a ponerla bien. Y aquí en la puntera vamos a contar 14 puntos por este lado y 14 puntos por este. Pero situar muy bien el centro, ¿vale? Entonces vamos a contar
¿Veis? Tenemos aquí 1 y 2. Pues voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahí voy a poner el marcador. Y ahora en el otro lado cuento otras 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahí voy a poner el otro marcador. Bueno, vamos a empezar por este punto de aquí. Entonces metemos ahí la aguja, pero no en todo el punto, sino que vamos a coger solo la hebra trasera. Entonces aquí metemos el hilo y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora, tomando también la hebra trasera de estas dos, vamos a hacer una disminución. Os recomiendo que escondáis el hilo por detrás y así luego no lo tendréis que... Entonces cogemos la hebra trasera, sacamos 2 hebras y en el siguiente punto por la hebra trasera sacamos otras 2 y ya cuando tengamos las 3 cerramos junto. Así que continuamos, pero esta vez ya cogiendo todo el punto, ¿eh? Hacemos una disminución y un punto alto. Una disminución. Bueno, ahora continuamos haciendo lo que os he explicado, pero cogiendo todo el punto. Aquí solo hemos cogido la hebra de atrás, aquí cogemos ya todo el punto. Entonces hacemos un punto alto y ahora viene una disminución. Ahora viene un punto alto y una disminución. Y esto lo vamos haciendo hasta el punto que os he comentado. Pues mirad, ya hemos llegado al otro extremo, nos faltan los 3 puntitos y entonces estos 3 los vamos a hacer como hemos hecho al principio, solamente cogiendo la hebra de atrás. Entonces vamos a quitar el marcador y ahora vendría la disminución. Y por último el punto alto. Y con esto hemos acabado esta fila. Bueno, ahora vamos a continuar en la siguiente fila. Entonces vamos a girar, no vamos a hacer cadena. Y entonces hacemos puntos bajos a lo largo de toda esta tira. Todo puntos bajos. Entonces cuando lleguéis al otro extremo, no olvidar el último punto bajo de aquí, que también es un punto, ¿eh? Entonces vamos a seguir por toda la fila. Bueno, vamos a continuar con la siguiente fila haciendo 3 cadenas. Giramos y ahora hacemos una disminución de punto alto en los 2 siguientes puntos. Vale, entonces ahora tenéis que prestar atención. Si os fijáis, aquí tenemos la disminución. Aquí está la disminución de la vuelta anterior. Entonces ahora vamos a hacer un punto alto alargado en relieve, pero vamos a cogerlo en el primer punto de los 2 de la disminución
en el primero. Entonces para eso cogemos hebra, buscamos ese primer punto, lo cogemos por detrás, anudamos y ahora sacamos una hebra, 2 hebras y 2 hebras. Y de esta manera nos queda el punto en relieve. Bueno, ahora vamos a continuar con otra disminución. Entonces, este punto le pertenece a este que acabamos de hacer, por lo tanto, este lo saltamos. Vamos al siguiente y hacemos una disminución de punto alto. Muy bien, y ahora vamos a hacer otro punto en relieve. Lo vamos a hacer también cogiendo el punto de la disminución inferior, pero esta vez en vez de coger el primero, cogemos el segundo. Entonces cogemos la azada, cogemos el segundo, sacamos y entonces hacemos 1, 2 y 2. Y ya tenemos el segundo punto en relieve. Ahora continuamos haciendo lo mismo. Este punto de aquí lo saltamos porque le pertenecía a este. Pues en el siguiente hacemos una disminución y ahora en la disminución del punto anterior volvemos a coger el primero. Y hacemos el punto alto alargado en relieve. ¿Veis? Ahora seguimos, saltamos este, hacemos otra disminución de punto alto y ahora buscamos la disminución de abajo y como aquí hemos cogido el primero, aquí cogeremos el segundo. Entonces sacamos 1, 2 y 2. ¿Vale? Ahora lo mismo, saltamos este, hacemos una disminución de punto alto y ahora hacemos otra vez el relieve, pero ahora nos toca en el primer punto, en este de aquí. Entonces lo cogemos, sacamos y 1, 2 y 2. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, pues ahora vendría la última disminución. Este no es este de aquí. Hacemos 1, 2. Y ahora ya en la tercera cadena de estas 3 que hicimos, a ver si la cogemos bien, hacemos un punto alto. Y con esto habremos acabado esta fila. Bueno, ahora en la siguiente fila vamos a hacer puntos bajos. Entonces no vamos a subir cadena, giramos y hacemos toda la fila de puntos bajos. No olvidéis el de aquí, que es un punto también, ¿eh? Entonces vamos a hacer toda esa fila. Bueno, hemos acabado los puntos bajos, tenéis que tener 14. Y ahora pasamos a la siguiente fila. Bueno, en esta vuelta lo que vamos a hacer es recoger todo esto y al final tendremos que ir llenando de hebras la aguja para luego recogerlas todas juntas. Entonces os digo cómo. Ahora estamos aquí. Entonces vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos el tejido. Entonces en el siguiente punto vamos a
hacer un punto alto, pero solamente sacaremos las 2 hebras y no cerramos. Ahora tenemos que recoger el punto alto en relieve, sacamos 1 y 2 y no cerramos. Ahora el siguiente punto metemos, que es un punto alto normal, sacamos sin cerrar. El siguiente punto en relieve, sacamos 1, sacamos 2, pero no cerramos. El siguiente punto alto, sacamos 2. El siguiente punto en relieve, sacamos 1 y sacamos 2. Siguiente punto alto, sacamos 2. Siguiente punto en relieve, sacamos 1 y sacamos 2. Siguiente punto alto, sacamos 2. Último punto en relieve, sacamos, a ver que lo coja bien. Creo que no lo he cogido bien. Así. Sacamos, no, no está bien cogido. A ver. Cogemos el punto en relieve, sacamos 1 y sacamos 2. Y ahora el siguiente punto alto, sacamos 2. Y el siguiente punto alto, que es en la última, sacamos 2. Entonces ahora tenemos sujeto todos los puntos. Y ahora con cuidado, sin forzar demasiado, tenemos que pasar el hilo por todos los puntos. ¿Veis? De manera que han quedado todos sujetos. Y ahora lo tensamos un poquito y hacemos una cadena para ya que acabe de estar completamente sujeto. Entonces ahora ya cortamos la aguja y intentamos hacer un punto raso por aquí, para ya acabar de sujetarlo bien. Y sacamos por ahí la hebra. Entonces con esto ya tendremos la puntera terminada. Ahora esta hebra la podemos esconder por dentro, o cuando ahora hagamos el acabado de aquí también la podemos esconder en ese momento. Bueno, mirad, ahora para hacer el acabado o para empezar la lengüeta y hacer este acabadito de aquí tenemos 3 cadenas y vamos a empezar a tejer. Tenemos que dejar libres las 3 cadenas y en el otro lado también tenemos que dejar libres las 3 cadenas. Y luego vamos a hacer puntos bajos por toda esta línea y tenemos que hacer 14 puntos bajos. Entonces tenemos que repartir 7 aquí y 7 aquí, de la manera que más o menos queráis, porque ya sabéis que estos bordes no son puntos delimitados, entonces tendréis que repartirlos como queráis. Entonces yo voy a empezar, tengo 1, 2, 3, pues aquí voy a meter mi hebra y voy a hacer el primer punto bajo. Y voy a tensar un poquito.
Ahora, por ejemplo, aquí. Dos. Tres. Cuatro. Y así hacemos 14 hasta llegar a ese punto. Bueno, pues ya hemos acabado los 14 puntos y ahora la siguiente vuelta giramos sin subir cadena y volvemos a hacer 14 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y así hasta 14. Bueno, mirad, ahora vamos a subir 3 cadenas, giramos y tenemos que hacer puntos altos. Entonces tenemos que hacer toda una línea, toda la línea con 14 puntos altos. ¿Vale? Entonces haremos toda esta línea con 14 puntos altos, luego la siguiente 14 puntos bajos, la siguiente 14 puntos altos, total que iremos intercalando una línea de puntos altos con una de puntos bajos y al final tendremos que tener 3 líneas de puntos altos y 3 líneas de puntos bajos y ahí nos veremos. Bueno, mirad, ya hemos acabado la lengüeta, este trozo de la lengüeta. Hemos hecho 3 filas de puntos altos y 3 filas de puntos bajos. ¿Vale? Entonces ahora, para empezar con el resto de la lengüeta del otro color, vamos a meter por aquí la hebra del otro color. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos. A ver si podemos esconder estas hebras. Entonces en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y luego vamos a continuar haciendo puntos altos por toda la fila. Entonces cuando lleguemos al último punto, veis que aquí hemos hecho un aumento. Pues en el último haremos otro aumento. Llevamos 14 puntos con el aumento y ahora aquí en el último hacemos 15 y en el mismo punto 16. Ahora giramos y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. 16 puntos bajos. 2, 3 y así hasta 16. Bueno, empezamos la siguiente vuelta girando el tejido. Entonces hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. 2 medios puntos altos. 1 y 2. Ahora 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora otra vez 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y por último 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Bueno, pues con esto hemos terminado lo que es la lengüeta. Entonces ahora aquí ya podemos
cortar y esconder esta hebra por la parte de dentro, ir acomodando los puntos y ahora empezaremos a hacer lo que es la parte de atrás de la zapatilla. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la parte de atrás, entonces vamos a esconder esto para adentro para que no nos moleste. Entonces recordar que aquí estas tres primeras cadenas, 1, 2 y 3, las habíamos trabajado solo por la hebra de atrás. Bueno, pues en esta primera metemos el crochet y metemos hebra. Entonces aquí vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a tensar un poquitín. Entonces en la siguiente vamos a hacer un punto bajo, también cogiendo esa cadenita, Vale, y en el tercero sí que vamos a coger, fijaros, que aquí está justo la esquina. Aquí sí que vamos a cogerlo entero para que así nos quede más sujeto lo de la esquina. Ahora vamos a seguir trabajando puntos bajos por todo el contorno hasta llegar a las 3 cadenitas del otro lado donde haremos lo mismo. Entonces voy a hacer todos los puntos y os digo cuántos son por si os descontáis. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta, he llegado aquí a los 3 puntitos estos y entonces haremos lo mismo. El primero, que es el de la esquina, lo cogemos entero. El segundo ya lo cogemos solo la cadena que hay. Y el tercero la cadena que hay. Entonces habréis hecho de punta a punta 48 puntos. Tener en cuenta que aquí es fácil despistarse, Entonces no pasa nada. Mientras tengáis 24 y 24, que son 48, vais bien. Bueno, pues ahora la siguiente vuelta vamos a hacerla toda entera de puntos bajos igual. ¿Vale? Entonces giramos el tejido y empezamos a hacer puntos bajos de la misma manera hasta llegar al otro extremo. Bueno, pues vamos a empezar la siguiente fila. Entonces aquí sí que hacemos una cadena, giramos, saltamos este punto y en el siguiente hacemos medio punto o punto bajo. Ahora hacemos una cadena, saltamos este y en el siguiente hacemos punto bajo. Bueno, este que acabamos de dejar será nuestro primer ojal. Entonces ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos todo alrededor hasta llegar al otro extremo, donde vamos a dejar libres 3 puntos, 1, 2 y 3. Ahí os paráis. Bueno, ya hemos llegado al otro extremo, nos faltan 3 puntos, entonces ahora haremos una cadena, saltamos este punto y en estos dos haremos una disminución. Metemos aquí, sacamos 2 hebras y metemos en el último, sacamos 2 hebras y cuando tengamos 3 cerramos. Y este será el ojal de este lado. Y con esto tenemos acabada esta fila. Bueno, vamos a empezar la siguiente fila haciendo una cadena, giramos, quitamos este marcador y en este hueco hacemos un punto bajo.
Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos por toda la vuelta hasta llegar al otro extremo, que nos pararemos justo ahí donde está el marcador, donde hay 1, 2 y 3 puntos. Bueno, hemos llegado al otro extremo, entonces aquí quitamos esto, vamos a meter aquí en el hueco, sacamos y ahora aquí sin cerrar vamos a hacer una disminución en este último punto. Sacamos y unimos los dos. Y con esto habremos acabado la vuelta. Bueno, empezaremos la siguiente fila haciendo una cadena, giramos, saltamos este punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, una cadena al aire, saltamos este punto y en el siguiente un punto bajo. Entonces aquí tendríamos ya formado el otro ojal, que es este. Entonces ahora vamos a seguir con un punto bajo, un medio punto alto, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, un medio punto alto, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vienen 12 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y así hasta 12. Bueno, ya tenemos los 12 puntos altos. Ahora seguimos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un medio punto alto. 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Un medio punto alto. 2 puntos bajos. Y entonces ahora hacemos una cadena al aire, saltamos el siguiente punto y entonces en el siguiente hacemos una disminución. Sacamos hebra aquí y en el otro punto último sacamos hebra y hacemos la disminución. Aquí tendríamos nuestro segundo ojal. Este es el primero y este es el segundo. Bueno, pues vamos a empezar la vuelta 6. No sé si os he ido diciendo las filas. Me parece que en algún momento no las he dicho, pero bueno, estamos en las 6. Entonces ahora hacemos una cadena, giramos y en este hueco dentro hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al hueco del otro extremo, aquí. Entonces vamos a seguir y nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos llegado al otro hueco, entonces volvemos a hacer lo de antes. Dentro del hueco sacamos la azada, no cerramos y aquí en el último punto lo cogemos, sacamos la azada y hacemos una disminución. Y con esto hemos acabado la fila 6. Bueno, vamos a empezar la fila 7. Entonces levantamos una cadena, giramos el tejido,
Este primer punto lo saltamos y hacemos un punto bajo en el siguiente. Y ahora hacemos una cadena al aire para el ojal, saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un medio punto alto, un punto alto, un aumento de punto alto, 1 y 2, un punto alto, un medio punto alto, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a hacer 10 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y así hasta 10. Bueno, ya tenemos los 10 puntos altos, entonces ahora hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un medio punto alto, un punto alto, un aumento de punto alto, 1 y en el mismo punto 2, un punto alto, un medio punto alto, un punto bajo y ahora hacemos una cadena al aire, saltamos este punto, vamos al siguiente, sacamos, vamos al siguiente, sacamos hebra y hacemos una disminución. Y con esto hemos acabado la fila 7. Bueno, pues entonces ahora ya hemos llegado al final de lo que es este trozo. Cortamos hebra y esto más o menos os ha tenido que quedar de esta manera, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer todo el acabado de todo alrededor. Bueno, vamos a empezar por este lado. Entonces aquí, fijaros donde quedó la hebra libre de la esquina. Ahí vamos a meter la aguja. Y entonces ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados hasta llegar al primer hueco del primer ojal, que es este. Entonces vamos a intentar también coger la hebra de detrás. Entonces hacemos donde podáis, hacéis, a ver, un punto deslizado, por aquí hacemos otro, 2 y por ejemplo aquí hacemos otro. Vale. Ahora dentro del ojal hacemos un punto bajo, como para marcarlo. Ahora hasta llegar al otro ojal que está aquí, vamos a hacer 2 puntos bajos por la línea.
Entonces metemos aquí por donde podemos y hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Esta vez ya no es raso, ¿eh? Y ahora entramos en el ojal y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer otros 2 puntos bajos hasta llegar al último ojal que está aquí. Entonces ahí metemos por donde podamos. Hacemos uno, un punto bajo y por ejemplo aquí otro punto bajo. Y ahora dentro del ojal otro punto bajo. Y ya tenemos marcaditos aquí los 3 ojales. Bueno, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos más aquí y aquí. Y ahora entre medias de estos dos, no aquí, sino entre medias de estos dos, ahí vamos a hacer otro punto bajo. Y ese va a ser nuestro cuarto ojal. Si queréis incluso poneros alguna marca para saber que ahí tenéis el cuarto ojal. Bueno, ahora seguimos haciendo un punto bajo y ahora fijaros donde está el aumento que hicimos en la fila de abajo, ahí también vamos a hacer un aumento de punto bajo. O sea, encima del aumento, otro aumento. Bueno, entonces después del aumento que hemos hecho, vamos a hacer 9 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora a continuación haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora de nuevo 9 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, hemos llegado al aumento de la vuelta anterior y ahí vamos a hacer también un aumento de punto bajo encima de ese aumento. Muy bien, ahora hacemos un punto bajo y ahora vamos a hacer aquí dentro un punto bajo para formar el ojal. Bueno, ahora vamos a hacer como hicimos en el otro lado. Haremos un punto bajo y un segundo punto bajo antes de llegar al siguiente ojal. Ahora estamos en el siguiente ojal, pinchamos dentro y hacemos un punto bajo. Ahora otros 2 puntos bajos hasta el siguiente ojal. Entonces pinchamos por aquí, 1 y 2. Y ya pinchamos dentro del ojal y hacemos un punto bajo. Y ahora otros 2 hasta el siguiente ojal. Un punto bajo, un segundo punto bajo y dentro del ojal un punto bajo.
De manera que aquí ya los ojales están definidos. Y ahora aquí acabaremos con 3 puntos deslizados, como hicimos en el otro lado. Entonces metemos por donde podamos, 1, 2, y el tercero cogemos el de la cadena primera y cerramos. Entonces con esto habríamos acabado. Lo único que ahora cuando cortéis la hebra, esta hebra tenemos que unirla bien a la parte de dentro de la zapatilla, de alguna manera que nos quede bien sujeta. Buscáis un punto, por ejemplo aquí, y lo lleváis para adentro para que esto quede perfectamente sujeto. Bueno, pues más o menos os tiene que haber quedado una cosa así. Vale, aquí ya quito mi marcador. Y entonces ahora vamos a pasar a hacer los detalles que lleva la zapatilla. Bueno, mirad, ahora vamos a pasar a hacer los detalles de la zapatilla. Haremos estas 3 tiras, haremos esta pieza naranja y este logo y un segundo logo. Y luego ya por último haremos el cordoncito. Entonces vamos a ello. Mirad, la tira más pequeña, las 3 tiras se hacen de la misma manera, pero bueno, empezamos con un nudo corredizo y para la tira más pequeña tenemos que hacer 5 cadenas, 4 y 5, y entonces ahora tenemos que hacer 4 puntos bajos, 5 cadenas, 4 puntos bajos. Entonces aquí hay un truquito, tiráis la hebra esta para atrás, ahora saltáis esta cadena primera y en la segunda sujetáis por detrás el hilito. A ver si os lo puedo hacer bien. Y ya tenéis el primer punto bajo. Luego el segundo, el 3 y el 4. Y con esto ya estaría hecha la tirita. Este lo podéis cortar porque ya lo hemos sujetado por detrás y este lo tendréis que coser un poquito por la parte de atrás para esconderlo. Entonces esta es la tira pequeña. Hemos dicho que era de 5 cadenas y 4 puntos bajos. Luego tenéis que hacer 2, ¿vale? 2, una para cada lado de la zapatilla. Entonces la mediana, la siguiente medida esta, que es la segunda, es esta de aquí. Ahora hemos hecho la pequeñita, que era de 5 cadenas y 4 puntos bajos. Entonces la siguiente la tenéis que hacer de 6 cadenas y 5 puntos bajos. Y la más grande de 7 cadenas y 6 puntos bajos. Y se harían de la misma manera que esta. Bueno, ahora vamos a hacer la pieza esta naranja de aquí detrás. Ay, que no se ve. Esta pieza naranja es la que vamos a hacer ahora. Entonces para eso tenemos que hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una tira de 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 21. Bueno, ya tenemos las 21 cadenas, entonces ahora contamos 1, 2 y 3. En la tercera vamos a hacer un medio punto alto. A continuación haremos otros 4 medios puntos altos. 1, 2
3 y 4. Ahora haremos 10 puntos altos. Entonces hacemos 1, 2 y así hasta 10. Bueno, cuando tengamos los 10 puntos altos, a continuación hacemos 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 4. Ay, se me escapa. 4 y 5. Entonces ahora en el lateral de aquí vamos a hacer un par de puntos deslizados. 1 y 2. Y ahora ya pasamos al otro lado y hacemos 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así hasta 10. Ya tenemos los 10 y ahora hacemos 5 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, aquí también volvemos a hacer 2 puntos rasos, 1 y 2. Y ahora en el otro lado volvemos a hacer 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora hacemos un punto bajo, un medio punto alto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un medio punto alto, un punto bajo y 5 puntos rasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, bueno, ya tenemos acabado esto. Ahora cortamos la hebra y la pasamos por detrás y la escondemos. Y ya tenemos esta pieza. Bueno, recordad que la pieza que acabamos de hacer tenéis que hacer dos, una para cada zapatilla. Y ahora vamos a hacer la florecita. También tenemos que hacer dos. Entonces hacemos un nudo corredizo y vamos a subir 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahora saltamos este primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. El siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto alto.
En el siguiente un medio punto bajo, perdón, un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un punto raso. Ahora vamos a subir 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos el primer punto y en el segundo un punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. Y en este siguiente, que es el centro, un punto raso. Y ahora ya pasamos a esta parte, que yo os aconsejaría que si podéis escondáis la hebra y hacemos un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, y un punto bajo. Y con esto habremos acabado la florecita, que luego habrá que colocarla así, de esta manera. Entonces ahora tenéis que hacer otra igual. Aquí podéis decidir si estas piececitas que hemos hecho las pegáis con pegamento o las coséis. Yo las he cosido porque cuando se trata de bebés no me gusta usar pegamentos ni nada de eso porque los niños se llevan luego los zapatitos a la boca y esas cosas y no, entonces tardaréis un poquitín más, pero yo creo que es mejor coserlo. Entonces coseréis primero las piezas naranjas, las tiras, la pieza esta grande y la otra tira, y luego encima coseréis las dos flores blancas, una aquí y otra aquí. Y luego por último podéis decidir comprar los cordones ya hechos o si queréis hacer como he hecho yo, que he hecho una tira de 150 cadenas, luego al final le he hecho un nudito y es lo que he utilizado para hacer la zapatilla. Entonces eso ya lo dejo a vuestro criterio. Y con esto, bueno, luego si lo queréis regalar, yo lo que hago es rellenarlo un poquito con estas cositas de los cojines para que quede un poquito más armada y os quede un poco más presentable por si lo queréis regalar en una cajita o lo que sea. Y con esto ya tendríamos la zapatilla. Bueno, pues hemos acabado las zapatillas, como veis, han quedado súper monas, muy bonitas y relativamente fáciles de hacer. Entonces, como os dije al principio, si os apetece, podéis buscar en el canal el chaleco que va a juego con las zapatillas y que para regalo la verdad es que es muy mono. Entonces solo tenéis que buscar el chaleco de la talla 3 a 6 meses, porque también está el de 0 a 3, pero en este caso para que haga juego con estas tenéis que buscar el de 3 a 6 meses. Entonces espero que os animéis a tejerlo también y nos vemos en el siguiente tutorial.